El sábado nuestra nación cumple 200 años de su independencia y es un proceso que lleva muchos años en poder concretarse, que se concreta el 9 de julio de 1816, y este proceso tiene sus inicios, primeramente podríamos decir en las invasiones inglesas en 1806 y 1807, donde los criollos que vivían acá en esta parte del continente se dan cuenta que España los deja totalmente de lado porque tenía más importante sus problemas en su país que los que pasaban las colonias, y comienzan a formar sus propios ejércitos, y eso le da como el pie inicial para lo que se va a desarrollar años posteriores, que primeramente será el proceso del 25 de mayo con la declaración del primer gobierno patrio, y se termina todo ese proceso histórico de unos cuantos años en 1816 con la declaración de la independencia. Esa declaración de la independencia se adelanta, si bien todos sabemos que el 25 de mayo, cuando se hace el primer gobierno patrio, ellos juran lealtad al rey Felipe VII. Pero España va a tener otro proceso histórico a la par de lo que pasaba acá en las Provincias Unidas del Río de la Plata. En ese proceso histórico, quienes llevaban adelante ese inicio de revolución decían que era momento de independizarse, pero les faltaba ese puntapié inicial, digamos, ese despegue definitivo. Y cuando Fernando VII vuelve a hacerse cargo del gobierno español, ellos ven totalmente amenazado todo lo que habían logrado durante esos 6 años de este proceso revolucionario. Entonces, por eso que ya llevaban en Tucumán alrededor de 3 meses instalados hasta que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia. Quienes integran esa junta, Belgrano, Larrea, Zarratea, muchos de nuestros próceres, y los ideales que instalan en ese 9 de julio es realmente increíble para la época. Por ejemplo, Belgrano peleaba con que quien gobernara nuestro país fuera un descendiente de los incas, digamos, reconocer los derechos a los primeros nativos de esta tierra, digamos, que nadie en ese momento se le ocurría poder defender a los derechos de los indígenas. Sí lo hacía Belgrano en su petitorio, en el acta que se conoce del 9 de julio. También él hace muchas declaraciones. Belgrano hace realmente en lo que es la declaración de la independencia, es uno de los más que difunde los derechos de todos, tanto de los niños, de cual comienza a crear escuelas, también de las mujeres, es uno de los primeros que empieza a defender los derechos de las mujeres, y como te dije recién, el derecho de los aborígenes a que ellos gobernaran este territorio. Obviamente eran demasiadas las opiniones en contra y la idea de Belgrano quedó como relegada, pero sí se logra declarar a partir del 9 de julio de 1816 la independencia de todo pueblo. Digamos, no es solo de España, no era que a partir de ahí vamos a depender o de Portugal o de Francia o de algún otro país que tuviera intención de conquistar nuestro territorio. No, a partir de ahí éramos independientes y creamos nuestra propia bandera, nuestros propios símbolos patrios y nuestro himno, y eso va a hacer que nuestra nación comience a dar sus primeros pasos de independencia. Se decide que sea sea Tucumán justamente para quitarle un poco de poder a Buenos Aires. Buenos Aires había tenido ese primer gobierno patrio, todos los congresales habían venido a Buenos Aires, y con él en 1816 se quería ya las provincias quitarle un poco de poder a Buenos Aires. No tomemos las provincias como las tenemos hoy en día, convengamos que todo lo que es el sur, desde el sur desde nuestra provincia hacia abajo, no estaba ni siquiera poblado por el español, digamos, era todo nativos. Pero lo que se denominaba provincias, Tucumán quedaba en el centro, así que como para tener una idea de lo que era el país en ese momento. Teníamos muchas provincias hacia lo que es el norte, parte de Bolivia pertenecía a lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, Uruguay también pertenecía a esta conformación política, y después con el paso de los años cada una se va a ir dividiendo y se van a ir separando, y va a quedar conformada Argentina, lo que es hoy en día. Pero Tucumán era el centro, digamos, a todos le iba a costar lo mismo llegar hasta ese lugar. Y otro trasfondo era quitarle peso político a Buenos Aires y que no todo fuera Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, y con eso se logra llevando el Congreso de Tucumán justamente a esta provincia.
En realidad el objetivo era formar una constitución, no declarar la independencia. La independencia se declara apuradamente, por decirlo de alguna manera, porque a ellos, reunidos en ese Congreso que era constituyente, digamos, la idea era formar una constitución, les avisan que Fernando VII había vuelto al poder y que ya había mandado tropas a lo que eran las colonias españolas para recuperar su poder. Entonces ellos dicen, bueno, perdemos todo lo hecho durante estos 6 años. Entonces se apuran a declarar la independencia. No era el objetivo de ese Congreso declarar la independencia. Seguían la misma repartición de poder que había sucedido en el primer gobierno patrio. Abogados, criollos, no había casi ninguno, eran solo aquellos que tenían terratenientes, que tenían su gran poder económico en tierras, y aquellos que eran comerciantes, que eran los que sí podían estar dentro de estos congresos, y sobre todo la iglesia. Belgrano fue uno de los pocos que perdura, tanto en una como en otra. Aparecen otros como Larrea, te dije, Zarratea, los restantes que van a integrar esta primera formación de Congreso. Nosotros hoy los conocemos como próceres. Ellos en su momento eran por ahí abogados o solamente estudiantes, no eran militares. Convengamos que el único militar que teníamos en ese momento acá en nuestro territorio era San Martín, que había hecho una carrera militar en España, ¿sí? El proceso que va a pasar desde 1810 hasta 1816 son muchos cambios de gobierno. Tenemos el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la Asamblea Constituyente. Mirá que lograr una constitución en nuestro país llevó desde 1813 hasta 1853. Fueron muchísimos años hasta que nuestros patriotas lograron ponerse de acuerdo y formar una constitución, darle los derechos a cada uno de los argentinos, porque la constitución nos da derechos y garantías, entonces nos representa ante otra nación, y tardamos muchos años en poder ponernos de acuerdo, hasta provincias separadas dentro de ese proceso hasta lograr una constitución definitiva. Buenos Aires fue una de ellas, era hasta un país aparte dentro de nuestro propio país. Pero bueno, todo eso se gestó por los ideales que van a pasar desde Rivadavia, que en algún primer momento tenía unos ideales, después cambia. También podemos decir que en alguna parte algunos lo van a tachar como de vendepatria, tanto a Rivadavia como a Sarmiento, pero bueno, eran los procesos que pasaban en aquella época y fueron quienes de alguna manera u otra llevaron adelante este país que no sabía cómo gobernarse. Ser una república no era algo conocido. Calculá que la primera república es la de Estados Unidos, que es en 1776, y nosotros nos independizamos en 1816. Son muy pocos años de un formato de gobierno conocido, cuando la monarquía era lo que se conocía y era lo habitual en el resto del mundo. En cambio, una forma republicana era prácticamente desconocida. Los ideales de Rousseau, Montesquieu, Voltaire eran una república, pero ponerla en práctica no era fácil. Llegar a que la sociedad aceptara esa forma de gobierno tampoco era fácil, porque la monarquía se consideraba que el rey gobernaba porque era Dios el que le mandaba el formato de ser, el poder de ser el gobierno. Y acá era el pueblo quien tenía el poder y se lo otorgaba a un representante. Entonces, lograr cambiar esa forma de pensar llevó muchos años y llevó a muchos pueblos mucha sangre para poder lograr aplicar esa forma de gobierno. No era fácil, y dejar de ser monarquía tampoco. En la cuestión económicas, políticas, sociales, digamos, pertenecer a un grupo que fuera de la parte de la élite monárquica tenía un montón de privilegios, y no pertenecer tenía un montón de cosas en contra. Entonces, cambiar también ese pensamiento social llevó muchos años para que una sociedad se conformara como la tenemos hoy. He ido a Tucumán y a entrar a donde lo que queda de la Junta, de la sala donde se declaró la independencia, realmente a uno que le gusta la historia te emociona ver esas paredes y pensar que en ese pedacito de tierra nació nuestro país. Es increíble lo que a mí me pasó por dentro. Quizás a alguien, no, a otra persona va y bueno, es una habitación, pero a mí que me gusta la historia, entrar a ese lugar era estar donde nació nuestro país, y realmente es emocionante. No podemos quedar fuera de este gran
festejo que son 200 años de nuestra independencia, y el museo, bueno, va a tener abiertas sus puertas el día viernes 8 y sábado y domingo. El viernes y el domingo va a estar abierto desde las 4 de la tarde hasta las 7 y el sábado va a estar abierto desde las 3 hasta las 21 horas. Bueno, vamos a tener la muestra permanente como tenemos siempre, una muestra de carruajes que vamos a tener en nuestro patio, y también vamos a poner en exposición las diferentes formas que se fue conformando nuestro partido. Digamos, si bien se cumplen 200 años de la conformación de nuestra independencia, nuestra idea es que vean cómo se fue también conformando nuestro partido, que tiene 150 años, digamos, no hacía 50 años nada más de la declaración de la independencia cuando se conformó nuestro territorio, y bueno, que la gente pueda ir y ver aquellos planos que tenemos de muchísimos años y puedan ver cómo se han ido conformando nuestra ciudad, nuestros campos, bueno, también ver un poco de nuestra historia. El título de la muestra se llama La Pampa crece, y bueno, así creció la nuestra.